No es fácil poner en palabras ese instante en que la vida, de pronto, parece cerrarse como un cielo gris antes de la tormenta. Todo lo que antes era claro se vuelve incierto, y el corazón se encuentra buscando una orilla que no aparece. Quizá has sentido como los días se llenan de preguntas sin respuesta, como las noches se alargan con pensamientos que no callan, y como el silencio de Dios parece pesar más que el ruido del mundo. No es un silencio cruel, aunque a veces lo sintamos así, es un silencio que guarda un misterio, un susurro que no llega a nuestros oídos, pero que permanece latiendo en lo más profundo del alma. Hay momentos en que nos sentimos como aquel hombre ciego de nacimiento, del que habla el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, y al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Él no pidió ver, no gritó su necesidad, pero Jesús lo vio. Eso es lo que nos recuerda esta escena. Aunque no comprendamos la razón de nuestras lágrimas o de nuestro dolor, somos vistos por el Maestro. No hay herida que escape a su mirada, no hay confusión que le sea ajena, no hay silencio que Él no habite. A veces, lo más difícil no es la prueba en sí, sino la sensación de caminar sin un mapa, sin saber si cada paso nos acerca o nos aleja de aquello que anhelamos. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, hay un hilo invisible que nos sostiene. Es la certeza, casi imperceptible pero real, de que no estamos solos. Como un faro que sigue encendido aunque la neblina lo oculte, así permanece el amor de Dios, guiándonos aun cuando nuestros ojos no puedan distinguir el camino. Quizá hoy no tengas fuerzas para pedir explicaciones, y eso está bien. No necesitas comprenderlo todo. Solo deja que tu corazón sepa que está siendo visto, sostenido y amado. La tormenta no durará para siempre, y cuando menos lo esperes, descubrirás que ese silencio que tanto te inquietaba estaba lleno de una presencia fiel, trabajando en cada detalle de tu historia. Cuando la vida se desordena y los planes se rompen, surge dentro de nosotros un impulso casi incontrolable, el deseo de exigirle a Dios una explicación inmediata. Queremos saber por qué y para qué justo ahora, como si tener todas las respuestas fuera la única forma de calmar el dolor. Nos volvemos como niños que, en medio de la noche, se despiertan asustados y antes de ser abrazados, demandan que alguien les explique qué está pasando. Pero en la fe, el consuelo casi nunca llega en forma de argumentos, llega en forma de presencia. La Escritura, en Proverbios capítulo 3, versículo 5, nos susurra con ternura y firmeza: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la invitación que más nos cuesta aceptar, rendir la necesidad de entender, para descansar en la certeza de que Dios sí entiende. No porque ignoremos la realidad, sino porque creemos que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Exigir respuestas es natural, pero también es peligroso para el alma herida, porque muchas veces esas respuestas no llegarán en el momento que las pedimos. Dios, en su sabiduría, sabe que algunas verdades, si se nos revelaran antes de tiempo, podrían lastimarnos más o robarnos la enseñanza que solo la espera puede darnos. Como un padre que no explica todos los detalles del camino a su hijo, pero lo toma de la mano y lo conduce, así es nuestro Dios. No siempre nos muestra el mapa, pero nunca nos deja caminar solos. Quizá hoy tu corazón clama por un porqué y el cielo parece no responder. No lo tomes como ausencia, sino como una invitación a soltar la necesidad de controlar. A veces, la fe no se mide en cuántas respuestas tenemos, sino en cuánta paz podemos encontrar mientras seguimos caminando a oscuras. Porque al final, lo que sostiene no es la información, es la confianza. Y esa confianza se construye cuando dejamos de exigir y empezamos a descansar. Hay oraciones que nacen de la desesperación por entender, y hay otras que brotan del deseo profundo de aprender a confiar. La diferencia entre ambas es sutil, pero transforma el corazón. La primera exige una respuesta que calme la mente, la segunda pide la fortaleza para caminar incluso cuando las respuestas no llegan. Y es en esa segunda forma de orar donde la fe se vuelve madura, porque deja de buscar control y comienza a buscar comunión. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos recuerda: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dice que pidamos entender cada detalle, sino que pidamos sabiduría. Porque la sabiduría divina no siempre ilumina todo el camino, pero sí nos muestra el siguiente paso. Y a veces, ese paso es simplemente esperar.
La oración que pide sabiduría es como un susurro humilde en medio de la tormenta. Señor, no me muestres todo el final, solo enséñame a caminar contigo hoy. Es una oración que reconoce que hay cosas que no podremos comprender en esta vida, pero que, con la luz de Dios, podremos transitar sin que el dolor nos destruya. Quizá hoy sientas que tu corazón no tiene fuerzas para elevar grandes palabras, y está bien. A veces la oración más poderosa es la más breve. Señor, dame sabiduría para no rendirme. En esos instantes, Dios no solo escucha, sino que abraza. Y aunque la situación externa no cambie de inmediato, algo dentro de ti comenzará a encontrar calma. Porque la sabiduría celestial no se mide en cuántas explicaciones tenemos, sino en la paz que experimentamos incluso cuando las explicaciones no llegan. El silencio de Dios. Pocos momentos en la vida pesan tanto como cuando oramos y el cielo parece no responder. Es un silencio que, para algunos, suena como abandono, pero para quienes han aprendido a permanecer, se convierte en un espacio sagrado donde Dios trabaja en lo invisible. La sabiduría que viene de lo alto nos enseña que este silencio no es vacío, sino un taller secreto donde el Maestro talla nuestra fe con paciencia y amor. Isaías, capítulo 30, versículo 15, nos recuerda: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esa quietud no es resignación pasiva, es un descanso profundo en la certeza de que, aunque no lo veamos, Dios está obrando. Es como el trabajo de la semilla bajo la tierra: nadie escucha su germinación, nadie ve cómo rompe su cáscara, pero un día, sin aviso, brota a la luz. Así es la obra de Dios en medio de su silencio. La sabiduría divina nos sostiene precisamente ahí, cuando la ansiedad nos susurra que nada está pasando, cuando el enemigo nos quiere convencer de que nuestras oraciones se pierden en el aire. Nos recuerda que el silencio de Dios no significa su ausencia, sino que Él está poniendo en orden cada pieza, alineando cada detalle, preparando un final que ahora no imaginamos. Tal vez hoy te encuentres en ese silencio y no entiendas nada. No intentes llenarlo de ruido ni de respuestas forzadas. Permite que ese silencio sea el lugar donde tu alma aprende a confiar. Porque, aunque tus oídos no escuchen nada, tu corazón sabrá, en lo profundo, que Dios sigue siendo fiel, que sus manos siguen sosteniendo tu vida, y que llegará el día en que este silencio se convertirá en una melodía de gratitud. Esperar, una palabra sencilla de pronunciar, pero tan difícil de vivir. Cuando nuestro corazón anhela algo con todas sus fuerzas, cada día parece más largo, cada noche más pesada. Nos preguntamos por qué Dios tarda, por qué no actúa ya, por qué, si Él puede cambiarlo todo en un instante, decide dejar que el reloj siga corriendo. Y es en esos momentos donde la sabiduría celestial nos recuerda que el tiempo de Dios no se rige por el calendario humano, sino por el pulso perfecto de su propósito. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, lo declara con una certeza que atraviesa siglos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que incluso nuestras lágrimas tienen un momento para ser recogidas, que cada oración tiene un amanecer asignado y que, aunque hoy no lo veas, hay una hora exacta en la que tu respuesta llegará. Podríamos pensar en la semilla enterrada en la oscuridad. Durante meses no muestra señal de vida, pero en lo oculto está desarrollando raíces profundas que la sostendrán cuando llegue el momento de florecer. Así también Dios nos prepara en el tiempo de espera, fortaleciendo lo que nadie ve para que, cuando el milagro se manifieste, podamos sostenerlo sin que se nos escape de las manos. El tiempo de Dios nunca llega tarde ni se adelanta. Es como la marea que sabe exactamente cuándo subir y cuándo retirarse. Y aunque a veces nuestro corazón quiera correr, su amor nos detiene para que lo que recibamos no sea a medias, sino completo. Tal vez ahora no lo comprendas, pero algún día mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tuve que esperar, era el momento exacto, el mejor para mi vida. Hay días en que la fe no se siente como una montaña firme, sino como un hilo tan frágil que parece que se romperá con el más mínimo viento. Son esos momentos en que las fuerzas se han agotado, las lágrimas han secado la garganta, y la oración se reduce a un suspiro. No tenemos las palabras, no tenemos el ánimo, y sin embargo, seguimos mirando hacia arriba, aunque sea apenas. Ese apenas es suficiente para Dios. Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 20, es descrito así: no quebrará la caña cascada, y no apagará el pábilo que humea.
Esa imagen es profundamente consoladora. La caña que está rota, Él no la termina de quebrar, la mecha que apenas humea, Él no la apaga. Esto significa que Dios no exige de ti una fe perfecta para obrar, sino un corazón que, aun en su fragilidad, se sigue aferrando a Él, aunque sea con las manos temblorosas. A veces pensamos que para que Dios nos escuche necesitamos una fe grande, fuerte, inquebrantable. Pero la Escritura nos recuerda que basta con tener fe del tamaño de una semilla de mostaza para mover montañas. No es la fuerza de nuestra fe lo que hace posible el milagro, sino la fuerza de aquel en quien creemos. Tal vez hoy tu fe se sienta como un hilo que apenas sostiene tu esperanza. No lo desprecies. Ese hilo puede ser lo que te mantenga unido al amor de Dios mientras la tormenta pasa. Y cuando el sol vuelva a salir, descubrirás que ese hilo no era tan frágil como pensabas, porque no eras tú quien lo sostenía, era Dios quien te sostenía a ti. La mente humana busca cerrar cada círculo, entender cada motivo, trazar cada línea que explique por qué las cosas suceden como suceden. Pero caminar con Dios implica aceptar que habrá capítulos de nuestra vida que quedarán sin explicación, al menos por ahora. No porque Él sea injusto o indiferente, sino porque hay verdades que solo se revelan en la eternidad, cuando podamos ver la historia completa desde su perspectiva. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta es la confesión humilde de quien reconoce que la vida, tal como la vivimos aquí, siempre tendrá zonas cubiertas por la niebla del misterio. Aceptar no entenderlo todo no significa rendirse al caos, sino confiar en que, aunque para nosotros la trama sea confusa, para Dios es perfectamente coherente. Es como observar un tapiz por el reverso, vemos hilos enredados, nudos y colores sin orden, pero si pudiéramos verlo por el lado correcto, descubriríamos una obra perfecta. En este momento, nuestra vista es la del reverso, algún día veremos el frente. Quizá estés atravesando algo que no encaja con tu idea de justicia o con lo que crees merecer. Y tal vez nunca obtengas todas las explicaciones en esta vida. Pero la sabiduría celestial te susurra, no necesitas saberlo todo para confiar. Basta con saber quién es el que guía tu historia. Porque en el fondo, la fe no se alimenta de certezas intelectuales, sino de la certeza de su amor. A veces, en medio de la tormenta, es imposible imaginar que lo que hoy duele pueda algún día ser motivo de gratitud. Sin embargo, así obra Dios. Incluso los capítulos más oscuros de nuestra historia están tejidos con hilos de su amor. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lo recuerda con una promesa que no se desgasta. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, sino todas, incluso aquellas que ahora no comprendemos. La fe nos enseña que cada prueba es parte de una narración más amplia que Dios está escribiendo. Como un autor que no revela todo el sentido de la trama hasta el último capítulo, Él usa el dolor, las demoras y las pérdidas para formar algo que trasciende el momento. Y cuando llegamos a mirar atrás, muchas veces descubrimos que aquello que nos hizo llorar fue lo que preparó el camino para una bendición que nunca habríamos imaginado. Es como un bordado visto desde cerca, la aguja atraviesa la tela una y otra vez, y el hilo parece enredarse, pero cuando el artesano termina y nos alejamos un poco, vemos el diseño completo, y entendemos que cada puntada tenía su lugar. Así, cada lágrima, cada espera, cada silencio de Dios está bordando algo eterno en nuestra vida. Puede que hoy no veas sentido en tu lucha, pero eso no significa que no lo tenga. Algún día, cuando el telón de esta etapa se levante, entenderás que no hubo momento desperdiciado, que todo estaba sostenido por un amor que jamás dejó de obrar. Y ese día podrás decir con paz, incluso mi dolor fue parte de la historia perfecta que Dios escribió para mí. Hay una paz que el mundo ofrece y que se desvanece en cuanto cambian las circunstancias, la paz de que todo salga como esperamos, de que los problemas se resuelvan rápido, de que nada se salga de control. Pero esa paz es frágil, efímera, un suspiro que el viento se lleva. La paz que Dios da es distinta, no depende de que todo se arregle, sino de saber que, aun cuando todo parezca tambalearse, su presencia permanece firme. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, lo declara con una belleza que acaricia el alma.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que no pide explicaciones para existir. Una paz que se instala en el corazón como un ancla invisible, capaz de sostenernos incluso en medio de la tormenta más intensa. Esta paz no significa ausencia de lágrimas, sino la certeza de que ninguna lágrima es inútil. No significa que no sintamos miedo, sino que en medio del miedo sabemos que no estamos solos. Es como estar en un barco sacudido por las olas, pero con la mirada fija en el capitán, confiando en que él sabe llevarnos a puerto seguro. Cuando esta paz llega, no lo hace con estruendo, llega como un susurro suave, como un amanecer que lentamente disipa la noche. Y aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, algo dentro de ti se alinea, se calma, se fortalece. Porque entiendes que el amor de Dios no se altera con las tormentas, y que su fidelidad no depende de que el mar esté en calma. Si estás escuchando estas palabras y tu corazón se siente agotado, como si hubiera llegado al límite, quiero que sepas algo: Dios no se ha olvidado de ti. Puede que su silencio te haya hecho dudar, puede que el peso de los días te haya quitado las fuerzas para seguir orando, pero aún así, Él sigue aquí. No te ha soltado ni un solo instante. Mateo, capítulo 28, versículo 20, cierra con una promesa que atraviesa el tiempo y llega intacta hasta ti: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No dice cuando todo esté bien, no dice solo si tienes fe fuerte, dice todos los días. Eso incluye los días de llanto, de duda, de miedo, de soledad, días como el que quizá estás viviendo hoy. No necesitas encontrar ahora todas las respuestas. No tienes que demostrar una fortaleza que no sientes. Dios no te pide que entiendas el plan completo, solo que te dejes abrazar en medio del camino. Porque la verdadera sabiduría no siempre consiste en entenderlo todo, sino en saber que Él está obrando incluso cuando no lo percibes. Tal vez el propósito de esta etapa no sea que salgas con un porqué claro, sino que descubras que tu vida está sostenida por un amor que no falla. Un amor que se inclina para levantarte cuando caes, que te cubre cuando el frío de la incertidumbre te cala los huesos, y que te recuerda, con voz suave, que esta historia, tu historia, no terminará en dolor, sino en plenitud. Descansa hoy en esa verdad. No intentes correr antes de tiempo, no temas si no ves el final del camino. Dios está escribiendo tu capítulo más hermoso, y aunque ahora se esté trazando en silencio, pronto lo leerás con lágrimas de gratitud.